Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a presentar mi propuesta de investigación. Soy estudiante de la Universidad de Boyacá, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pertenezco al semillero de investigación Orión. Mi propuesta de investigación se denomina la práctica judicial en el proceso criminal ordinario en el estado de Boyacá entre 1857 a 1863. ¿Quién les expone? Michael Steven Guaranguay Morales. El problema, iniciando con esta frase célebre del doctor Vergara, sobre el cual define la administración de justicia, el cual dice, la administración de justicia ha sido catalogada como la función más bella de la humanidad, por tratarse del medio más eficaz para dar solución a los problemas ocasionados por la conducta humana. Es por esto que la realidad jurídica tiene sus bases en las instituciones y en lo normativo. Pero esto no es suficiente porque estamos viendo solamente el resultado de grandes acontecimientos históricos. Por tal motivo, debemos ahondar más en el análisis del derecho, que obedece a una serie de cambios históricos. Uno de ellos, y el más representativo, la independencia de Colombia. Otros subyacentes como las clases sociales, las ideologías y el poder político. Como podemos ver en esta primera imagen, esta ilustración es una pintura en óleo denominado el cuadro de la Reyerta del 20 de julio de 1810, cuyo objetivo es difundir y exaltar el momento decisivo en la conformación de la República, como el momento en el que el criollo Antonio Morales abofetea al comerciante español Llorente al negarse a prestar un el florero. Es por esto que nos planteamos el siguiente problema. ¿Cómo la realidad de la práctica, cómo era la realidad de la práctica judicial en el proceso criminal ordinario en el estado de Boyacá durante el periodo comprendido entre 1857 a 1863? La justificación del presente problema es que la evolución del funcionamiento de la administración de justicia muestra una coincidencia con el desarrollo de la sociedad humana, la capacidad de encontrar los medios para solucionar pacíficamente sus conflictos. La justicia como valor social debe entenderse de manera histórica, por cuanto responde a un proceso de cómo los grupos humanos han concebido normas que permiten o prohíben comportamientos individuales. Muchos se preguntarán, ¿por qué se toma el periodo entre 1857 a 1863 en el estado de Boyacá? Se debe resaltar que la estructura administrativa del estado de Boyacá se dividió en tres grandes constituciones, que son la de 1857, la de 1863 y la de 1869, siendo el primer periodo, o sea, la constitución de 1857, donde surgen grandes cambios respecto a la administración de justicia y la organización del Estado. Por tal motivo, es importante realizar este tipo de investigaciones con miras hacia la historia para dar continuidad a esta clase de estudios en aras de profundizar en aspectos relacionados con la práctica de la justicia y su relación con su proceso de modernización. Con esta investigación se pretende conocer parte de la memoria histórica del funcionamiento de la Administración de Justicia a partir del proceso judicial, los sujetos procesales y las relaciones jurídicas entre las partes, el proceso y el juez que decidía en aquellos casos. Esto con la ayuda de los expedientes judiciales que recaen para esta investigación. De igual manera, la presente investigación tiene como fin facilitar la comprensión de la realidad de la práctica judicial en el proceso criminal ordinario en el estado de Boyacá, desde una perspectiva histórica para la reconstrucción del derecho penal y procesal penal, como parte del proceso de modernización de la administración de justicia en la mitad del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Para ello, se han planteado los siguientes objetivos. El general, que nos indica analizar la realidad de la práctica judicial en el proceso criminal ordinario en el estado de Boyacá durante el periodo
durante el periodo comprendido entre 1857 a 1863. Como objetivos específicos tenemos identificar el marco legal en materia de administración de justicia en el estado de Boyacá durante el periodo entre 1857 al 63, determinar determinar la estructura y funcionamiento del proceso criminal ordinario con base en la jurisdicción y la competencia de los órganos encargados de administrar justicia en el estado de Boyacá. Y por último, analizar la aplicación de la justicia en el proceso criminal ordinario en el estado de Boyacá. Continuando con el referente teórico. Como referentes teóricos se tienen a Gómez, Jaramillo, Mayorga, Arboleda, Beccaria y Escrich, que son exponentes de la época. Como lo indicaba Mayorga, la legislación nacional a partir de 1810, poco a poco, llevó nuevos compendios normativos que modificaron de forma parcial el derecho hispano-indiano. Ante todo, se rectifica la idea sabia de que la transición acentuada y total se produjo en la época de la Federación. Por esto también se toma el periodo comprendido entre 1857 a 1863. Pero esto no fue suficiente y se debieron acontecer muchos grandes cambios. Como lo indica Jaramillo, al iniciar la segunda mitad del siglo XIX, la herencia española se torna más radical. A partir de esto, la segunda generación republicana consiguió educarse más en un medio mucho más abierto a las influencias de Francia e Inglaterra, fenómeno que permitió que los colombianos más conspicuos de las clases dirigentes miraran hacia el mundo anglosajón o hacia el francés, admirando en estos la forma de organización en materia política. De esta manera, se destaca la incorporación de posturas ingleses como John Locke, David Hume, Adam Smith, Jeremias Bentham, Herbert Spencer, relativas a la protección de la sociedad, la injusticia y la opresión de la soberanía. Por otra parte, las ideas de los norteamericanos Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin en torno a las relaciones del Estado como individuo y las ideologías de los planteamientos franceses como lo son Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Alexis Tocqueville sobre la separación de poderes, la supremacía constitucional, la democracia, el respeto a la ley y el poder de la administración. También se toman otros autores como lo son Beccaria, Escriche, el cual nos da la definición de los conceptos llevados a la época. Por ejemplo, Beccaria, en su obra ilustre de los delitos y de las penas, desarrolla el concepto de ley, las leyes, el cual indica que las leyes deben estar fijadas de manera minuciosa y comprensible a las normas de convivencia, de manera que cualquier persona debe saber de antemano si sus actos son constitutivos de delito o no y cuáles son exactamente las consecuencias del mismo. Escriche trabaja definiciones como el proceso y la pena, el cual define el proceso como un conjunto o agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal, y pena como un mal de pasión que la ley impone por un mal de acción o bien un mal que la ley impone al delincuente por el mal que ha hecho por su delito. Como conclusión, todo esto es con el fin de abordar la reconstrucción de la Administración de Justicia en el Estado Soberano de Boyacá, donde se detalle cómo se llevaban a cabo los procesos criminales ordinarios, a partir de la estructura orgánica de la Administración de Justicia en el Estado Soberano, periodo comprendido entre 1857 y 1863, época en que Boyacá dictó sus primeras regulaciones en materia de administración de justicia, gracias a los atributos de la legislación y de gobierno que le fueron conferidos por la Ley 15 de junio de 1857, siendo los primeros años en que se puso en práctica un modelo de justicia propio, el cual es necesario entrar a analizar. De esta manera, para el buen desarrollo de esta investigación es menester resaltar la legislación que desarrolla el tema de estudio. Por ende, se trabaja con un marco legal muy extenso, el cual se los voy a resumir. Respecto al marco legal,
Como base fundamental se trabaja con la Constitución de 1857. La Ley 24 de octubre de 1857, sobre el cual trata de los establecimientos de corrección y castigo. Ley 10 de noviembre de 1857, sobre la organización orgánica de los tribunales y juzgados. Ley 13 de noviembre de 1857, el cual crea y determina circuitos judiciales en el estado de Boyacá. Y cabe resaltar también que para el cometido de esta investigación, se trabajarán con sentencias y expedientes llevados a la época. Bueno, continuando con la metodología, la línea de investigación, desarrollo humano, jurídico y sostenible. Tiempo de investigación histórico descriptible, debido a que nos remitimos al estado de Boyacá, el periodo comprendido 1857 y 1863. Como estructura metodológica, para el desarrollo de la investigación se empleará como estructura metodológica la construcción de matrices de análisis de datos que identifican categorías y subcategorías de estudio a partir de la codificación de las fuentes primarias oficiales, entre ellas la Constitución de Estado, las leyes y decretos expedidos entre 1857 y 1863, como fenómeno visto desde la perspectiva de la codificación, apoyada en una importante fuente de información de tipo estadístico y descriptivo, contenido en los informes rendidos por los funcionarios administrativos y procuradores de Estado de la época, junto con expedientes judiciales localizados en el Archivo General de la Nación, para de esta manera establecer de forma sistemática los elementos que den respuesta al problema de investigación planteado. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Hasta luego y que tengan un feliz día.